pues es el mismo archivo que ocupé para la semana pasada, pero ahora ya vamos a ver la segunda parte, que ustedes pueden ver en línea ahí y que corresponde a lo que sería la segunda sesión orientada a lo que es el texto expositivo, ¿ya? Hoy día vamos a ver los modelos de organización del texto expositivo, que es una materia que desde mi punto de vista puede ser bastante ilustrativa, interesante y vamos a tratar de ir explicando las cosas de tal manera que sea lo más didáctico posible y que ustedes puedan ir participando también, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero, ¿ya? Como dice acá, recordando lo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Hacia grandes rasgos. Nosotros partimos hablando del texto expositivo y déjenme preguntar una cosa antes de eso. No está grabando todavía, ¿cierto? Porque el Sí, se administrador está no me ha puesto. grabando. ¿Está grabando? Ya, ya, ok, gracias. Es que ahí me aparece, no me aparecía como yo no soy el administrador. No me aparecía. Ya, entonces, vamos, nosotros la semana pasada partimos viendo lo que era el texto expositivo. Y bueno, dijimos que el texto expositivo presenta el resultado de un estudio, una reflexión, una investigación o un trabajo sobre un asunto o un tema para darlo a conocer o explicarlo. De hecho, yo les comentaba que en el fondo exponer es colocar hacia afuera. De hecho, la palabra ex significa fuera y poner es colocar. Por lo tanto, en el fondo, el texto expositivo se trata de transmitir información de un lugar a otro, la transmisión de datos, de elementos que sean objetivos. Y en esa dinámica, ¿ya? Uno se encuentra con algunas características generales que debiese siempre de considerar. ¿Cuáles eran esas? Primero que un texto expositivo siempre tiene que tener un léxico o un vocabulario claro. Yo les decía de modo anecdótico, ¿cierto?, la semana pasada que cuando yo estudiaba periodismo, mis profesores siempre cuando nos hacían redactar noticias, nos decían que ocupáramos el lenguaje más simple posible para que todos los que vayan a leer el texto que nosotros escribiésemos entendieran y no tuvieran complicaciones o que tuvieran que ir a un diccionario a buscar una palabra que no entendieran. Y siempre nos hacían el ejemplo con la palabra urbe, ciudad y metrópolis. Nos decían que primero no era lo mismo y que en segundo lugar era mucho más fácil decir ciudad porque todos iban a entender eso, ¿ya? Deme un segundito que estoy abriendo. Ah, ya. Perdón, me estaban preguntando algo por interno y estaba viendo eso. Luego, aparte del tema del léxico claro y que ojalá sea entendible para todos, otra característica súper importante que debe tener el texto expositivo es el predominio del nivel de significación denotativo. ¿Qué implica eso? Que se ocupa un lenguaje apegado al significado que uno encuentra de las palabras del diccionario. Es decir, tratamos de evitar el lenguaje figurativo, ¿ok? Ahora, yo lo voy a decir claramente, tratamos de evitar el lenguaje figurativo, pero, también lo decía yo la semana pasada, hay ciertas expresiones que en nuestro lenguaje cotidiano resultan tan conocidas que uno se ha dado cuenta por lo menos que en el último tiempo, tanto en diarios, revistas, en televisión, en internet, hay ciertas expresiones figurativas que aparecen como parte de los textos expositivos, por ejemplo, como los textos informativos, las noticias, etcétera, etcétera. En estricto rigor no debería de ser así, pero uno se lo encuentra y hay que estar preparado para aquello también. Otra característica que hablábamos la semana anterior era que el texto expositivo tiene como elemento primordial el predominio de la función referencial. Y yo les decía que para recordar eso, siempre tuvieran en cuenta que cuando uno habla de una referencia, habla de una información. Yo les contaba esa típica situación en la cual de repente uno anda por la calle, necesita buscar una dirección y uno va a pedirle una referencia a alguien. En el fondo, cuando uno le va a pedir una referencia a alguien, le va a pedir un dato que le permita llegar al destino que uno quiere, ¿cierto?, obtener. En este caso, no sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo en este periodo de pandemia, en que han comprado a lo mejor alguna cosa por internet
y le piden la dirección de su hogar para poder despachar, pero al mismo tiempo le piden alguna referencia. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor usted dé un dato de una calle principal, de algún local que esté cerca de la casa, ¿es cierto? Un supermercado, una farmacia, no sé, algún centro de eventos, lo que fuere, que de alguna manera al delivery le ayude a poder ubicar mejor la dirección suya, ¿ya? Por eso que hablamos de función referencial cuando hablamos del predominio de la información, ¿ya? Y como el texto expositivo tiene como función principal transmitir información, en este caso, esta es la función que nosotros nos encontramos predominantemente en el texto expositivo. El lenguaje generalmente en este caso va a ser formal, ¿ya? Hay alguien que se le abre el micrófono, no sé si quieren preguntar algo, háganlo, no hay ningún problema, me interrumpen más. Y evidentemente, ¿por qué hablo de un lenguaje formal? Porque el texto expositivo tiene una característica que no aparece aquí, que ya vamos a adelantar, es que el que va a exponer o va a transmitir una información se supone que sabe más que el que va a recibir la información. Y por lo tanto, es frecuente encontrar texto expositivo en la transmisión de una cátedra, en una clase como la que yo estoy haciendo ahora, o cuando yo estoy leyendo un texto, por ejemplo, en internet de alguien que sabe sobre un tema, una noticia que me están transmitiendo, etcétera, etcétera. Donde tiene que haber un lenguaje que sea neutro para todos. El uso, por lo tanto, de la tercera persona. Déjame, que estoy en clase. No, me tiraste un peo, ya no hay amistad. A Me ver, tiraste un silencio, peo. por favor. Se está escuchando ahí alguien que está hablando al otro lado. Apaguen el micrófono, por favor. Muchas gracias. Eh, a ver, entonces, hablaba de la tercera persona gramatical. Cuando hablo de la tercera persona gramatical, es súper importante que ustedes lo tomen en cuenta, como por ejemplo cuando en literatura se pasan los tipos de narrador. Generalmente cuando uno pasa los tipos de narrador explica que el narrador observador o el narrador objetivo, ¿cierto? Ocupaba la tercera persona porque trata de transmitir todo de una manera súper objetiva, sin influir o sin tratar de transmitir la opinión de aquello que está escribiendo. Por eso que en este caso, en el texto expositivo, la tercera persona es la más pertinente, ¿ya? Y no la primera, que es la que incluye la opinión personal. No sé si desde ahí queda claro. La finalidad entonces siempre va a ser informar, tiene como resultado incrementar el conocimiento del que está escuchando. Y las formas básicas que vimos la semana pasada eran estas: la descripción, la definición, el comentario y la narración. No sé si hay alguno de ustedes que durante la semana fue al drive de acá del preuniversitario y se dio cuenta que yo les subí una guía que tenía que ver con las formas básicas del texto expositivo, ¿ya? Como me pidieron algunos si yo iba a hacer algunos ejercicios sobre esto, bueno, yo les subí una guía donde aparece en detalle cada uno de estos elementos que yo estoy recordando hoy día. Es decir, dije, por ejemplo, hay en esa guía que la definición responde a la pregunta ¿qué es? Y describí distintos tipos de definiciones. En la guía aparecían, ¿ya? Si hay alguno que no la ha revisado, sería bueno que la revise. Por ejemplo, está la definición por de lo general a lo particular, la definición por etimología, la definición por uso, por ejemplo, que son tipos de definiciones súper frecuentes, ¿ya? Está la descripción, y en la descripción ahí aparecen las caracterizaciones, por ejemplo, una etopeya, una prosopopeya, que en el fondo ustedes dirán, esos términos tan complicados que ocupa el profe, en el fondo tienen que ver con la descripción física, psicológica de algún personaje, ¿ya? O también tiene que ver con la descripción, aparte de lo físico y lo psicológico, aquello que agrega lo moral, cuando yo destaco o digo que alguien es bueno o es malo, que emito un juicio valórico respecto de un personaje. Y también eso también lo puedo hacer sobre por ejemplo, un evento histórico, un desarrollo de alguna situación, etcétera, etcétera. También ahí en la guía yo les puse lo que era el discurso del comentario, que en el fondo es el texto que dentro de estos cuadros es el menos objetivo porque incluye la opinión de quien está escribiendo y además datos sobre el tema del que se está tratando. Y por último estaba la narración y ahí también en el documento yo les describí varios tipos de narración, ¿ya? Y en el fondo tener en cuenta que puede existir una narración a nivel general literaria o una no literaria. Y lo más importante es que hay una especie de secuencia lógica que uno siempre se va a encontrar tanto en la literaria o la no literaria, ¿ya? Eso sí, eh, es importante siempre señalar para ir recordando ya en estos 5 o 10 minutitos iniciales
que estos textos no siempre se encuentran de manera pura, están mezclados. Por lo tanto, siempre a ustedes les van a hacer preguntas por cuál predomina. O en su efecto, ustedes al leer un texto se van a dar cuenta que hay algo más evidente que otro, pero eso no significa que no existan partes de distintas formas, ¿ya? Y lo vamos a Profe, ver hoy día. Dígame, dígame. disculpe, la guía de ejercicios que nos subió al Drive, eh, ¿se la mandamos igual o queda para nosotros? Mire, si usted tiene el tiempo y la quiere hacer, hágala y me la envía y yo se la puedo revisar, no tengo ningún problema. Ahora, si hay alguien que de repente no se considera que es extensa, porque es una guía extensa, una guía que yo le había dicho la semana pasada que había hecho para un primero medio hace unos años atrás, y no tiene el tiempo para poder hacerlo, bueno, guárdela, usted la hace en el tiempo que considere importante. No hay ningún problema. Aquí no está obligado, esto no es un ramo en el cual tiene que entregar una tarea para que el profesor después le saque una calificación. Eh, pero si usted lo quiere hacer y me lo quiere mandar, yo ningún problema, se lo reviso y le puedo indicar si está bien o está mal lo que ha realizado. Yo ningún problema para hacer eso. Eso, y para los demás también, si es que hay alguno que tenga la misma duda. Pero, profe, Ya, chiquillos, dígame. yo me metí al Drive y no me aparece la guía. Me metí toda la semana y no me aparece. Y hasta ahora tampoco me aparece la guía. Mm. Qué raro, pero ¿y hay algún otro compañero que se haya metido al Drive y que haya encontrado la guía? Se llama, si no me equivoco, formas básicas del texto expositivo. Yo la subí en Word. La subí el miércoles, de hecho, en la noche, si mi memoria no me falla. Bueno, si hay alguno que no la encuentre en el Drive, como ya saben, tienen mi correo electrónico. Escríbanme al correo y yo les mando de vuelta la guía. No tengo ningún problema. ¿Ya? Profe, acabo de Entonces, revisar dígame. y no aparece en el Drive tampoco. Ay, qué raro. Ya. Nada, voy a revisar entonces y la voy a resubir. A lo mejor puede ser de que haya quedado por ahí en alguna parte o se haya borrado, es raro. Pero yo la subí el miércoles. De hecho, me preocupé de ese día quedarme hasta tarde porque después de mis labores para el colegio, busqué el material y se lo subí al Drive. Ya, nada, me comprometo a revisar después de esta clase y volver a subirlo si es que no está ahí. No hay problema. Ya, muchachos. Finalmente, nosotros hablamos de la situación de enunciación la semana pasada. Y bueno, la situación de enunciación yo les recordaba que según la teoría clásica de la comunicación corresponde a los elementos que están formando el desarrollo de cualquier conversación, de cualquier mensaje que se emite. Por eso le hablamos de situación de enunciación, de enunciar, de decir. ¿Ya? Y aquí aparece la finalidad o propósito que uno tiene frente a lo que está transmitiendo, la relación del emisor con el receptor, que en este caso la finalidad siempre, ¿cierto?, es informar, en el caso del texto expositivo, y la relación del emisor siempre es asimétrica entre el emisor y el receptor, pues el emisor sabe más que el receptor y por lo tanto en ese sentido hay una diferencia dada por la jerarquía de conocimiento. Por último, el tema o el objeto es variado, usted puede hablar del tema que se le ocurra, por eso que yo me imagino que alguna vez algún profesor en el colegio cuando les pidió disertar sobre algún tema en texto expositivo, les dijo, ¿sabe qué? Aquí tengo una serie de temas, usted elija el tema que quiera, lo importante es que usted haga una introducción, un desarrollo y una conclusión. O como yo lo hacía cuando me tocaba pasar esta materia en octavo, en primero medio, yo les decía a los chiquillos, esta es la pauta, esto es lo que ustedes necesitan colocar en la disertación y ustedes elijan el tema que quieran, porque en el fondo no importa el tema, lo que importa es seguir la estructura y transmitir los datos y la información que uno requiere. Por último, el efecto en el receptor, ahí ya está dado de nuevo en la flechita, es incrementar el conocimiento. De hecho, yo en disertaciones que me tocó en octavo, en primero medio, me acuerdo haber aprendido de distintos juegos de electrónico. Hubo una niña, me enseñaron sobre el manga. Me acuerdo que hubo otros niños que me hicieron una disertación sobre los tipos de, ¿cuáles eran? Sobre equipos de fútbol. Otro me disertó una vez sobre las películas japonesas, las películas orientales, y así sucesivamente. La variedad de temas era mucha. Me acuerdo que otro me disertó sobre tipos de automóviles, era fanático de los automóviles y quedé yo
muy sorprendido de alguno de los datos que me entregaron, porque en el fondo el tema puede ser variado, da lo mismo. Ya. Hoy día vamos a partir como siempre entonces con una pregunta oficial PSU como la que aparece acá, que es igual a lo que va a aparecer en la PTU ahora, y que es la siguiente. Y a ver si son ustedes capaces de responder a esta pregunta de acuerdo a lo que trabajamos la semana pasada. Dice, exposición de elementos y atributos de un objeto, persona, situación o concepto. Y ahí aparecen las distintas alternativas. Profe, ¿Cuál de ¿podría los poner modelos de el organización PPT anterior, por favor? Para el sacarle PPT una foto. anterior? Ya, ningún problema, ahí está. ¿Ya? Ya, gracias, profe. ¿Ok? Ya. Entonces, aquí está la pregunta PSU de hoy día. Dice, ¿a cuál de los modelos de organización discursiva corresponde la definición anterior? Secuencia temporal, comparación, problema-solución, descriptivo o causa-efecto. Y dice, exposición de elementos y atributos de un objeto, persona, situación o concepto. Descriptivo. Descriptivo. Ya, hay dos que dicen descriptivo. ¿Hay alguien que Igual me suena tiene la misma? descriptivo. También dice que es descriptivo. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna respuesta distinta? Ya hay tres que me contestaron descriptivo. No sé. ¿Alguien que tenga alguna otra respuesta? Si quiere escribir por el chat. Lo voy a tratar de abrir. Hay varios que me están diciendo que no les aparecía la guía. Qué raro. Ya, bueno, la volveré a subir. Ya. Bueno. Como siempre lo hago, los dejo con la duda y al final de la clase volvemos a la pregunta. Vamos a ver si efectivamente la respuesta es descriptivo o no. Después de pasar la clase y de aclarar los conceptos, evidentemente vamos a comprobar si lo que ustedes tenían como intuición inicial es correcto o no. Vamos a los aprendizajes esperados entonces para la clase de hoy día. Primero, comprender el modo en el que se organizan los textos expositivos a nivel global. ¿Ya? En segundo lugar, identificar diferentes modelos de organización de la información de los textos expositivos. En el fondo que ustedes puedan observar en textos reales y puedan reconocer cuál es el modelo que hay de fondo. Reconocer distintos tipos de textos expositivos. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar al detalle de la tipología. ¿Ok? Y por último, analizar distintos tipos de textos expositivos desde el punto de vista de la situación de enunciación que pasamos la semana pasada, la estructura que también la vimos la semana pasada y el contenido en donde vamos a centrarnos en las formas básicas y los modelos de organización que vamos a ver hoy día. Ok, entonces ahí está el contenido resumido en esta PPT que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Ahí ya le adelanto un poquitito los nombres que aparecen acá. Entonces, vamos a ver. Dice, además de las formas discursivas vistas en la clase anterior, el texto expositivo puede estar organizado de 5 maneras. ¿Ya? A estas 5 posibilidades son a las que llamamos modelos de organización del texto expositivo. Entonces, voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. A ver, no sé si a ustedes les ha pasado que por ejemplo, en el género poético, ¿ya? Existe una figura que se llama hiperbatón. No sé si se acuerdan. ¿Ya? Y el hiperbatón decía, o dice, que lo que hace es desordenar el orden normal de la oración, ¿ya? Para poder lograr un efecto en el receptor en términos del cambio del mensaje, ¿ya? Eso es. Entonces, yo casi siempre cuando explico esa figura literaria que me toca pasar el género lírico, que con ustedes todavía no lo veo, les explico cuál es el sentido del hiperbatón a mis estudiantes a partir de esos típicos juegos de palabras que ocupa el chileno, que al final son muy pícaros, que cuando dicen no es lo mismo, a propósito de que estamos terminando el 18, ¿cierto? Entonces así existen muchos ejemplos de no es lo mismo, que aluden a ese cambio en el orden de la oración y que en el fondo produce un cambio, ¿cierto?, en el
mensaje que se entrega. No sé si me explico para dónde voy. ¿Qué es lo que pasa con el modelo de organización? El modelo de organización en el fondo es tomar la información que yo tengo y según el propósito que yo quiero lograr con esa información, ordenarla de un modo u otro. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, necesito explicar las razones de alguna situación X, yo podría elegir el modelo de causa-consecuencia. ¿Me explico? Ahora, si quiero, por ejemplo, transmitir información en la cual se demuestre, ¿ya? La solución frente a un problema o las posibles soluciones frente a un problema, yo elegiré seguramente la estructura de problema-solución. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero establecer diferencias, similitudes, gradación entre distintos elementos, yo podré elegir a lo mejor la fórmula de la comparación-contraste, ¿ya? Y así sucesivamente, dependiendo del objetivo que yo quiero, es la forma en que yo voy a ordenar mi información para lograr ese objetivo. Eso es un modelo de organización. No sé si me explico. Entonces, dentro del modelo de organización, yo, por ejemplo, puedo tener una forma básica. Yo puedo, por ejemplo, definir un elemento y que esa definición me sirva, por ejemplo, para establecer una comparación-contraste con otra definición distinta. Entonces, lo que vimos la semana pasada, que es la forma básica del texto expositivo, puede estar dentro del modelo de organización y eso comprender el texto completo que es informativo. Entonces, en el fondo, para ir cerrando esta pequeña introducción para ir ver el detalle en la siguiente diapositiva, cuando yo quiero transmitir cualquier tipo de información, cuando yo quiero exponer, yo tengo que pensar muy bien cómo voy a organizar la información y qué elementos voy a ocupar para transmitir de mejor manera esa información. En el ordenamiento voy a elegir el modelo y en la forma en que voy a transmitir la información voy a elegir la forma básica, ¿ya? Y sobre todo eso va a estar el esqueleto de la estructura que es de introducción, desarrollo y conclusión que tiene cualquier texto expositivo. Ya, eso. Avancemos. Entonces, vamos al primero. El primero es problema-solución, como les señalaba. ¿Y qué pasa con la estructura de problema-solución? Se presenta uno o varios problemas y luego la o las posibles soluciones. Entonces aquí hay una cuestión que es súper importante poder señalar. Fíjense, a partir del ejemplo. Dice, la incorporación del método científico en los estudios literarios ha provocado un problema en la enseñanza de la literatura. Para solucionarlo, se deberá establecer una vinculación entre las investigaciones científicas y las indagaciones estéticas de la obra literaria. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta ahí, ¿ya? Claramente, ¿ya? Cuando hay un problema, yo puedo tener varias soluciones. De hecho, ahí, por ejemplo, dice para solucionarlo, y aquí, esto es lo simpático porque descubrí hoy día cómo se hace. Ahí está, anotar, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, para solucionarlo, lo voy a subrayar ahí. Ya ese conector me dice, ¿cierto? Que hay una estructura de problema-solución. Porque esa solución se está proponiendo frente a un problema que se dijo anteriormente. Pero fíjense, se deberá establecer una vinculación entre las investigaciones científicas. Hasta ahí, voy a colocar así, hay uno. Pero después aquí aparece un conector, que es el conector I. Entonces ustedes dirán, pero profe, ¿para qué está hablando de los conectores si este año no entra en la prueba? Bueno, pero el conector I, que es un conector copulativo, une siempre dos ideas del mismo nivel. Por lo tanto, si esta que está aquí, 1, es una solución, después del conector I, de aquí para acá, me está mostrando una segunda solución. Las dos del mismo nivel. No sé si se va entendiendo, ¿ya? Por lo tanto, frente a un problema, yo puedo colocar varias soluciones. En definitiva, me interesa que les quede claro que cuando yo voy a encontrar la estructura de problema-solución, frente a un problema pueden haber varias soluciones, por lo tanto la relación nunca es directa.
No sé si me explico. Porque no solo existe una solución para un problema, sino pueden ser varias. ¿Ya? En cambio, en segundo lugar, acá, en la que aparece, déjenme cerrar aquí donde estoy rayando. Después yo estoy aquí yo aprendiendo a ocupar todas estas cosas. Dice, ya. En la segunda, donde aparece aquí causa-consecuencia, la información se organiza según la relación causa-efecto. Es decir, se presenta una o varias causas y sus respectivas consecuencias o efectos. ¿Sí? O sea, también puede ser en plural. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente para una causa, ¿cierto? Existe un efecto. O para una causa pueden producirse varios efectos, pero generalmente es más directa que la problema-solución. Fíjense, ¿ya? Eso son elementos esenciales. Avanzo. Déjenme ver si puedo borrar lo que anoté recién, ¿ya? Ahí sí, para que no me quede la otra diapositiva rayada. Ahí sí. Okay. Bueno, aquí está el ejemplo de la causa-consecuencia. Dice, los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas han sido tan impactantes que generan una conciencia de alerta al cambio. ¿Ya? Fíjense, lo voy a marcar igual como lo hice delante. A ver si puedo. Aquí. Entonces dice, ¿qué generan? ¿Se dan cuenta lo importante del verbo? Una conciencia de alerta al cambio. Entonces, causa, y acá está el efecto. Voy a rayar ahí. Pero después dice, esto ha conducido a que nos preocupemos menos de las personas que las cosas. ¿Cierto? Por lo tanto, si usted se da cuenta, que es el efecto, se transforma en causa de lo que viene después del punto seguido. Por lo tanto, aquí esto pasa a ser causa y después esto pasa a ser otro efecto, produciendo una especie de cadena. Por eso les decía, generalmente causa-efecto es más directo, aunque yo pueda producir una especie de encadenamiento. Ahora, para ir cerrando acá, voy a deshacer ahí las rayas que coloqué en la diapositiva. ¿Qué me interesa que les quede claro? Esta relación de problema-solución o de causa-consecuencia puede darse de este modo, es decir, problema-solución, y causa-consecuencia, o también puede darse a la inversa. Puede que se coloque primero la solución y después el problema, o primero la consecuencia y después el problema. ¿Cuál va a ser la diferencia? Aunque yo me voy a dar cuenta en el tipo de conector que se ocupa y en el orden lógico de la secuencia de hechos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una situación de causa-consecuencia, voy a ocupar un conector consecutivo. Por ejemplo, si yo digo, me levanté tarde, en efecto, llegué tarde al colegio. ¿Ya? Consecutivo. Uno primero me levanté tarde, luego después llegué tarde al colegio. En cambio, si yo digo, llegué tarde al colegio porque me levanté tarde, ese ya es un conector causal. Y la causa va al final y primero va el efecto. Por lo tanto, generalmente, una relación de causa-consecuencia es la lógica contraria de lo que uno pudiera pensar, ¿cierto? ¿Cuál es esa lógica contraria? Es que la causa va al final y por lo tanto el conector introduce la causa y el efecto está al principio. Bueno, esos detalles son importantes que uno se los sepa, porque a la hora de poder descubrir la estructura en un relato, yo eso lo tengo que saber. No nos queda otra. Siempre le he dicho yo aquí en clase a ustedes que lamentablemente hay cosas que uno las tiene que saber. No es necesario que las sepa todas, pero sí es importante que por lo menos los elementos básicos los maneje. Avancemos, para no quedarme tan pegado aquí en la diapositiva. Después está la estructura de comparación-contraste, o contraste dice acá. La información se organiza en función de las semejanzas y o diferencias entre dos o más elementos. ¿Ya? Y aquí aparece un ejemplo súper claro. Dice, como Berlanga, de la iglesia trata a su grupo protagónico como una sociedad a escala, donde se dan citas bajas pasiones e intereses encontrados. Entonces,
Ustedes podrán darse cuenta inmediatamente que aquí hay una comparación porque es muy fácil de descubrirla, ya que, miren, parte con un cómo, dice como Berlanga, ¿ya? Por lo tanto, yo entiendo, ¿cierto?, que está comparando inmediatamente con algo, pero aquí hay una clave, hay una coma. Esa coma a mí me hace hacer un silencio en la lectura. Yo no puedo llegar y leer a la rápida. Entonces yo digo, como Berlanga, espacio, de la iglesia trata. Ah, de la iglesia entonces. ¿Quién se está comparando? Se está comparando a de la iglesia con Berlanga. Ese silencio que yo hago en la lectura, que me lo indica la coma, me hace entender que el que se está comparando es el elemento que viene después con el anterior. Si yo no colocara esa coma y diría, como Berlanga de la iglesia trata a su grupo, ¿qué pasaría? Quedaría raro, ¿cierto? No se entendería. Y a lo mejor usted pensaría que si no tuviera esa coma, detrás de este como debería haber algún elemento comparativo que no está siendo nombrado. Entonces también es importante, hay que tomen atención a lo que les estoy diciendo. Muchas veces los signos de puntuación, punto seguido, punto y coma, puntos suspensivos, son elementos súper esenciales en términos de que yo haga una lectura correcta y esa lectura correcta me indique de buen modo lo que yo tengo que entender, ¿ya? Por eso aquí voy a decir algo que puede resultar un poquito, espero que obvio, pero al mismo tiempo cuestionador para algunos de ustedes, ¿ya? Si hay alguno que tiene este problema, no importa, se puede solucionar. Si hay alguno que a esta altura de la vida, habiendo salido de cuarto medio, estando en cuarto medio, llevando muchos años fuera de cuarto medio, todavía le cueste leer en voz alta y se da cuenta que titubea al leer o no le gusta cómo lee, bueno, le recomiendo que empiece a practicar su lectura oral. Porque a mí la experiencia me dice, y creo que he fallado en pocas ocasiones, ¿ya?, que el que escribe mal generalmente entiende mal, por ejemplo, y el que lee mal generalmente también entiende mal. No sé si me explico. Entonces, alguien que tiene falta de ortografía generalmente es porque no sabe colocar los acentos donde tiene que hacerlo. Por lo tanto, su lectura no es la correcta y por lo tanto su comprensión lectora tampoco. Y alguien que lee mal, ya evidentemente es porque tampoco está haciendo los silencios ni está poniendo los énfasis que debe hacer, por lo tanto a la hora de traducir el mensaje no lo está haciendo del mejor modo. Entonces, aquí voy a decir algo que es súper, insisto, obvio, que a lo mejor a algunos de ustedes les puede significar algún tipo de cuestionamiento interno, ¿ya? Pierdan la vergüenza y empiecen a practicar la lectura oral. Escúchense, díganle a su papá o a su mamá que los escuche un ratito. A lo mejor si tienen confianza con el hermano, con el pololo, con la polola, díganle que los escuche un par de minutos y les diga cómo leen. Y si ellos le dicen que su lectura no es muy buena, no es muy fluida o que de repente no entienden, lo insto a practicar. Cuando ustedes mejoren su lectura oral, van a mejorar también su lectura escrita y les va a permitir identificar estos elementos de mejor manera. Miren qué simple, cosas que yo lo tengo que decir porque con los años yo me he ido dando cuenta que lamentablemente, no sé si es culpa de los profes, si es culpa de los alumnos, yo creo que es una mezcla, ¿eh? Eso pasa en el colegio, que de repente los profesores, para no hacernos problemas, generalmente en los colegios hacemos leer siempre los mismos y generalmente siempre los mismos que leen bien levantan la mano para pedir leer. Y generalmente cuando uno le pide a alguien que no le gusta leer es porque no le gusta cómo lee y además no le gusta cómo lee porque no lee bien. Entonces el profesor, para no hacerse problema, prefiere no hacer leer a ese para que ese alumno no se sienta mal, pero en el fondo le está haciendo un muy flaco favor porque no lo está obligando a practicar su lectura y mejorar con ello su comprensión lectora. No sé si hay alguno aquí que me pueda decir a cuántos de ustedes les pasó eso o cuántos de ustedes vieron eso en clase. Yo estoy seguro que muchas veces lo vieron o les pasó. A mí, profe. A mí también me pasó. Ya. ¿Ve? Por 2, Claro. por 3. ¿Ve?
Exactamente. Y pasa eso porque a uno cuando está leyendo mal, a uno le da vergüenza, uno no quiere leer porque sabe que además uno está como tartamudeando, que los compañeros lo miran con cara de, pucha, ya que termine luego leer este, que pase otro. Eh, entonces la única manera, y uno no quiere escucharse, porque además, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando uno después se escucha, uno siente la voz de una manera porque uno está hablando desde adentro, pero cómo se escucha desde afuera, si alguna vez uno lo graban, no es como uno se escucha. A mí me pasa cuando yo miro las grabaciones de las clases, yo digo, oye, yo hablo así, tan fome, tan rara, tan extraña, tan penca que es mi voz. Pero bueno, es lo que Dios me dio nomás, ¿qué le voy a hacer? No me queda Profe, otra. Dígame. uno se da mucho cuenta de eso cuando graba un audio. Claro, Se da cuenta eh, de realmente. yo les puedo decir que es un tema complejo. Imagínense, piensen ustedes ahora en este tiempo de pandemia, ¿cuántos profesores se han negado a hacer clases por Zoom o por este tipo de plataforma o no han querido grabar videos porque les da vergüenza cómo se escuchan o cómo se ven? O sea, si les pasa a sus profesores que están todos los días en el aula hablando, hablando y hablando, ¿por qué no les va a pasar a los alumnos? Si hay que ponerse también en los zapatos de los estudiantes. ¿Cómo se quita eso? Practicando. No queda otra. En la medida en que uno se expone, valga la redundancia de lo que estamos hablando hoy día, textos positivos, más a una situación como esta, se va acostumbrando, lo va encontrando natural y a partir de eso va mejorando. ¿Ya? Es un tema de práctica. ¿Ya? ¿O ustedes creen que, por ejemplo, yo le he contado a ustedes que yo estudié periodismo, la primera vez que me tocó colocarme frente a una cámara y leer noticias, me encontraba lindo, yo soy moreno. Imagínense, yo me tenía que maquillar, colocar polvo en la cara y crema, porque si no me los colocaba, brillaba mucho con las luces frente a la cámara y me veía más negro de lo que soy. Y unido a eso, el tener que leer. Entonces, todo eso suma. En fin, son cosas que yo les digo para que le vayan dando una vuelta y Dejo una practiquen. consulta. Dígame. Cuando uno no tiene confianza con el curso a la hora de disertar, también influye esto, ¿no? A la hora de tartamudear y eso. Claro, es que lo que pasa es que yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con en cómo los profesores trabajamos también el tema de la disertación. Insisto, no siempre es solo culpa del estudiante. Eh, una disertación generalmente es una instancia para que la persona le exponga a todos los demás. ¿No le ha pasado que generalmente la persona va a exponerse para adelante y todos los que están mirando la disertación, los 4 o 5 de adelante, están atentos y el resto está conversando haciendo cualquier otra cosa? Pasa Entonces al bastante. final, ¿cierto? Entonces generalmente la persona termina exponiéndole al profesor y a los 4 o 5 de adelante. Entonces eso además no genera confianza, porque si usted está hablando frente a un montón de gente y se está dando cuenta que la gente que está al otro lado no le está poniendo atención, ¿qué ganas le van a quedar de hacer una disertación después? ¿Qué ganas le van a quedar de hacer si, por ejemplo, usted se equivoca o tartamudea y sus compañeros se ríen de volver a exponer? Entonces, eso es una cuestión de respeto, ¿ya? Eh, de trabajo constante. Y bueno, y otro elemento que es personal, pues hay gente que de repente le da lo mismo eso y expone igual y trae ese carácter en el ADN. Y lo hace nomás. Y hay otros que les cuesta mal, pues, si no todos somos iguales y eso está bien. Es una cuestión que se tiene que ir practicando. Y es súper importante lo que yo les estoy diciendo a partir de esto, a propósito de texto expositivo, porque el día de mañana todos ustedes cuando entren a la educación superior, la mayoría de los ramos les van a pedir disertar, exponer, transmitir ideas de forma oral. El día de mañana, por ejemplo, cuando ustedes sean profesionales, si hay alguno de ustedes que es enfermero, si hay alguno de ustedes que, no sé, eh, pongámosle ingeniero, médico, lo que sea, abogado, les va a tocar hablar delante de gente. Entonces uno se tiene que empezar a preparar para eso, perder los miedos. ¿Ya? ¿Usted cree que yo soy desenvuelto así ahora delante de una cámara porque nací así? No, al contrario. Cuando chico me costaba y después con el tiempo uno fue desarrollando la habilidad.
Es la única manera. Ya. Avancemos. ¿Ya? Creo que me alargué un poquito, bueno, era importante decirlo. Vamos, las otras formas que son importantes de encontrar acá en los modelos de organización del discurso positivo son la secuencia temporal, que corresponde a lo siguiente. Como dice acá la definición, es la información que se entrega como si fuera un proceso, una narración. Entonces, debes entender que secuencias temporales puede haber de distinto tipo. Ojo con eso. Pero siempre responden a una lógica temporal de eventos, hechos o situaciones. Entonces, cuando hablamos de una secuencia temporal, piensen siempre en la siguiente lógica. No sé si cuando ustedes eran chiquititos en matemáticas les hacían hacer secuencias y les colocaban unos cuadraditos y le colocaban 1, 2, 3, 4 y por ejemplo el 5 no aparecía. Había un círculo ahí que estaba vacío. Después decía 6, 7, 8, 9 y otro circulito vacío. Y así. Entonces a uno le pedían ir completando los numeritos que faltaban. ¿Qué es lo que hacían sus profesores de matemática en eso? Que ustedes fueran reconociendo la secuencia, es decir, los pasos, qué va primero y qué va después. Yo lo veo, por ejemplo, en mi niño pequeñito. Yo tengo un niño de 3 años que está aprendiendo a contar. Y él hace 2 meses atrás decía 1, 3, 5. No sé por qué se saltaba siempre el 2 y el 4. Hoy día ya dice 1, 2, 3. Se sigue saltando al 5. Pero ya por lo menos aprendió que 1, 2, 3. Y lo dice así medio enredado todavía porque no sabe hablar muy bien. Es porque en el fondo la secuencia implica esa lógica cronológica de paso. No sé, es como cuando yo me levanto en la mañana. ¿Qué hago cuando me levanto? Ya, suena el despertador. El más lógico, mira, profe, es que abro los ojos, me estiro, no, me quedo ahí, me doy vuelta y sigo abrazado a la almohada hasta que suena como a la quinta vez y recién me levanto y me voy a meter al baño. Bueno, cada uno tendrá su propia secuencia, pero en el fondo es una serie de pasos. Uno va primero que el otro. Es como cuando uno se viste. No sé si alguien se coloca primero los calzoncillos, ¿cierto? Antes de ponerse, ¿cierto? Uno se coloca los calzoncillos, en el caso de los hombres, que los pantalones. Uno no se va a poner primero los pantalones y después los calzoncillos porque uno no es Superman. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Ya? Hay cierta lógica. A eso se refiere. Luego, entonces, el ejemplo que está aquí, espero les quede claro. Dice, el primer libro de Joaquín Eduardo Bello fue El Inútil, de 1910. Y fíjense, voy a rayar aquí de nuevo. ¿Ya? Dice, el primer libro, ya hay un conector de orden, pero después del punto y coma, fíjense, dicen luego. Cuando uno dice luego, inmediatamente ese conector me dice que algo hubo antes. Aunque ese conector estuviese solo. Si yo dijera luego, sin nada atrás, sin nada después, ya me da la idea de que algo debe existir con anterioridad, porque el conector habla en sí mismo, es un conector de orden. Y fíjense, después dice, al año siguiente, siguiente. ¿Qué idea me da siguiente? De algo que es posterior, ¿ve? Y dice, ¿cierto? Escribe cuentos de todos colores y en 1922, además, mire, aparece en 1922, 1910, 1911, este texto me ayuda porque aparecen números que me permiten establecer una secuencia lógica. La muerte de Vanderbilt y el monstruo, o sea, y fíjense igual como delante, y los dos al mismo nivel, o sea, eso significa que esos dos libros fueron escritos el año 22. No uno primero y el otro después, sino que durante ese año. Ahora, no me especifica el texto si primero escribió La muerte de Vanderbilt y el monstruo. No importa eso. En este relato lo que importa es entender la secuencia completa, los conectores que le fui marcando. Por lo tanto, en la secuencia temporal, los conectores de orden son súper importantes porque nos permiten entender que hay una lógica de tiempo detrás. Ya. Espero que por ahí les vaya quedando claro. ¿Ya? Estoy borrando ahí los subrayados. ¿Qué pasa con la última forma? ¿Ya? Es la enumeración descriptiva. ¿Qué es la enumeración descriptiva? A ver, corresponde a la entrega de información sobre un tema, puede ser cualquiera, ¿ya?
según los textos sigue la forma, las características de A son X, Y, Z. Yo creo que esa fórmula de definición es un poco rara. Vamos a hacerlo más práctico para yo poder ejemplificarlo. Dice, en otros textos esta misma fórmula puede complejizarse y el lector tiene la sensación de que la información se entrega en bloque. Vamos a ser súper claros. Con el ejemplo yo creo que les va a quedar sin ninguna duda. Fíjense, dice, déjenme buscar dónde se raya, aquí está. Dice, el repertorio de vecinos es sutilmente monstruoso. Entonces, después del verbo es, me da una característica, es sutilmente monstruoso. El dueño de un videoclub sobreerotizado. O sea, fíjense, acá era, los vecinos tienen esa característica. ¿Entendió? En el segundo, el dueño, ¿ya? Tiene esta característica, está sobreerotizado. Y después dice, una veterana es solitaria y violenta. Esa es la característica. Y después de nuevo punto y coma, un cubano, ese juega, ¿cierto?, de seductor. Y por último, el joven es demasiado crecido. Se da cuenta aquí, lo que está haciendo es describir elementos. Y podría haber yo dicho, primero el joven, después la anciana o la veterana, después, ¿cierto?, el dueño del video, y después los vecinos, o haberlo colocado en cualquier orden porque no importa, no estamos avanzando en el tiempo. Lo que estamos haciendo es colocando una serie de cosas y describiéndolas cada uno. No hay un avance temporal. No sé si me explico. A ver, se los voy a decir de otra manera. Por ejemplo, yo aquí en mi pieza podría decir que en mi pieza está el cuadro de mi abuela junto al cuadro mío que yo aparezco cantando cuando tenía 5 años, coma, el cuadro de mi sobrina cuando tenía 3 meses de edad, coma, ¿ya? Un estante lleno de libros de diversa índole, coma, una radio, ¿cierto?, antigua que yo tengo ahí con tocadisco, coma, no sé, los zapatos ahí en el velador y muchas otras cosas más. Si se van dando cuenta, lo que voy haciendo es enumerando, es colocando números. 1, 2, es como si yo lo colocara a este. 1, ¿cierto? Después a este 2, después a este 3. ¿Van captando? A este 4. ¿En este tipo, profe, en este tipo de numeración descriptiva va el punto y coma? Claro, básicamente aquí puso el punto y coma porque a cada uno de los elementos le colocó 2 cosas. Si se dieron cuenta, dijo, es sutil, monstruoso, 2 puntos. Ahí colocó 2 puntos. El dueño de un videoclub sobreerotizado, y ahí recién puso el punto y coma. ¿Por qué? Porque después dice una veterana solitaria y violenta. Ocupa el conector I. Entonces, si yo ocupo el conector I, generalmente es para cerrar una lista. No sé si le ha pasado que cuando usted dice, por ejemplo, el celular tiene tal aplicación, tal aplicación, tal aplicación, y esta aplicación, con el I estoy cerrando. ¿No le ha pasado? Entonces, después de cerrar, si yo quiero volver a colocar otro elemento, yo coloco el punto y coma. El punto y coma, como lo dije la semana pasada, algún compañero que me preguntó, va después de una secuencia o una lista de cosas y donde yo quiero agregar más, coloco el punto y coma. Porque después de una lista larga donde coloqué puras comas, yo necesito hacer un descanso más largo para poder seguir. No sé si me explico. No sé si después de todos esos rayados que hice ahí en la... ¿Se entendió? Qué bueno. No sé si después de todos esos rayados que están ahí en la diapositiva les va quedando claro entonces la diferencia. Ojo, que generalmente la enumeración descriptiva se confunde con la secuencia temporal. Entonces, por eso yo hacía hincapié. La secuencia temporal tiene una secuencia lógica de tiempo. Son pasos, primero, segundo, tercero, cuarto, después, luego, al final. Conectores que me permiten descubrir la secuencia temporal. En cambio, la enumeración descriptiva, yo coloco una lista de cosas, pero están todas como en el mismo nivel, como si estuviera describiendo una foto. Está todo detenido, no avanza en el tiempo. Ya. Espero que por ahí le haya quedado claro. Voy a sacar todas las rayas que tengo porque si no me van a aparecer después la otra diapositiva. Me demoro un poco, pero bueno, después de que descubrí que podía rayar, encuentro maravilloso esto porque les puedo explicar mejor a los estudiantes. Ya.
Entonces, vamos a hacer algún tipo de ejercitación para que la cosa funcione, ¿ya? Y a ver si esto lo entendieron bien. Dice, identifica el modelo de organización que predomina en los siguientes textos. Fíjense, uno de los primeros astrónomos ingleses, Sir John, observó la luna desde su telescopio y creyó descubrir cosas asombrosas, campos, montañas, lagos, etc. Poco después, se descubrió con mejores telescopios una imagen más exacta de la luna. Más tarde, los primeros astronautas norteamericanos, Borman, Nobel y Anders, que rodearon la luna, observaron su superficie. Ya. ¿Cuál modelo de organización hay ahí? Secuencia temporal. Secuencia temporal. Ya. ¿Por qué secuencia temporal? Que Por sale los más Ráyeme ahí el que quiera, ráyeme, le autorizo, ráyeme ahí el que quiera a decirme qué marcador textual me indica que es una secuencia temporal. Ya, uno de los primeros, poco después, muy bien, Tiara, más tarde. Excelente. Esos son los conectores. ¿Ya? Gracias. Ya, ahí. Bien, eso es. Entonces, ¿se van dando cuenta que los conectores me van indicando la secuencia? Ya. Bueno, ahí está la secuencia temporal. Vamos a este segundo. Dice, actualmente estamos frente a una sociedad de consumo. El objetivo esencial de estos tiempos parece ser consumir sin reflexionar, convirtiendo a los sujetos en auténticos autómatas. Una de las explicaciones de este fenómeno es que en general se asocia el consumo al desarrollo o al progreso. De este modo, la persona que consume es una persona que progresa. Vamos. ¿Cuál es? Causa-consecuencia. causa-consecuencia. Ya. ¿Por qué? De nuevo. ¿Por qué causa-consecuencia? ¿Dónde se nota? Rayen nomás si tienen que rayar y me van explicando. Una de las explicaciones. Bien, ¿cierto? Porque de este modo, ya. Se van dando cuenta que es muy similar al ejemplo que yo les coloqué, como que hay una especie de encadenamiento donde un elemento que ahí aparece. Actualmente estamos frente a una sociedad de consumo. El tema inicial. El objetivo esencial de estos tiempos parece ser consumir sin reflexionar, convirtiendo a los sujetos en auténticos autómatas. Ahí define lo que pasa en la sociedad de consumo. Y después dice, una de las explicaciones a este fenómeno. Ah, bien. Ahí está una de las causas. Por lo tanto, yo puedo definir, mire, que de ahí para atrás, ¿qué es lo que hay? Los efectos. ¿Ven? En cambio, de aquí para adelante, está la causa. ¿Ya? En una de las explicaciones de este fenómeno es que en general se asocia el consumo al desarrollo y al progreso, y después dice, de este modo, la persona, o sea, esto que hay acá, ¿cierto? Da lugar a esto. Está la flechita. Bien, chiquillo. Súper. Parece que se va entendiendo. Me quedo contento con eso. Ya. Ya. Avanzo. Bueno, ahí está clarito, ¿cierto? Causa-efecto o causa-consecuencia. Vamos a esta. Uno de los conflictos actuales más importantes es el nivel de cesantía. Frente a ello, una de las medidas que se ha adoptado es proponer la jubilación anticipada y voluntaria para que el trabajador pueda disfrutar antes de los beneficios del ocio y dejar plazas de trabajo libres para contratar a personas cesantes. ¿Cuál es? Problema-solución. Acción. Problema, solución, ¿cierto? Ya. Bien. Muy bien. Ahí está, problema, solución. Vamos al que estaba aquí abajo. Dice, la Corte Suprema rechazó en un fallo dividido la reconexión de Terry Schiavo a la sonda gástrica que la alimenta artificialmente y que le permitiría seguir viviendo en estado vegetativo persistente. Los jueces argumentaron que no había evidencia médica de que la mujer tuviera alguna posibilidad de recuperarse de su estado neurológico actual. Ya. ¿Cuál será ahí? Ahí se están entreteniendo con el rayado alguno por la orilla. ¿Cuál será la estructura de ese texto?
Silencio, parece que se está de más difícil. ¿Alguien? ¿Quién se la Enumeración juega? descriptiva, ¿o no? Ya. Secuencia temporal, me dice la tía, enumeración descriptiva, me contesta ahí. La Natalia parece que fue la que contestó. Ya. Vamos a descubrirlo para que lo vean. Es que es como Ahí medio hay una causa raro. efecto. Ay, Ojo, fíjense. Voy a rayar para que vean. Ojo. Dice, la Corte Suprema rechazó en un fallo dividido la reconexión de Terry Escavo a la sonda gástrica que le alimenta artificialmente y que le permitía seguir viviendo en estado vegetativo. Ok. Hasta ahí me está hablando de un hecho. Y aquí está la clave. Los jueces argumentaron. Cuando argumento, ¿qué es lo que digo? ¿Qué estoy diciendo cuando yo hago una argumentación? Un discurso. Establezco una causa. Yo una no sé causa. escribir ahí muy bien con esto. Ya, ahí. ¿No es una causa eso? ¿No es un porqué? Los jueces argumentaron que no había evidencia médica de que la mujer tuviera alguna posibilidad de recuperarse de su estado neurológico actual. Entonces, por esa razón es que la Corte Suprema rechazó en un fallo dividido la reconexión. O sea, no la van a volver a conectar, la van a dejar que se muera. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí, profe. ya. Entonces, aquí hay un elemento interesante que es importante que ustedes atiendan. Se lo voy a separar. Generalmente cuando hay un texto hay un punto seguido, no se le olvide, el punto seguido hace una separación de ideas. Entonces ahí yo tengo que tener cuidado. Generalmente cuando hay un punto seguido me está indicando alguna cosa. Y generalmente, ¿cierto? Al inicio de ese nuevo, de esa nueva escritura, después del punto seguido, hay algún elemento que yo puedo descubrir en relación a la estructura que me pudieran estar pidiendo. ¿Ya? En este caso, los jueces argumentaron, me da inmediatamente la idea, es causa-efecto, porque la argumentación es una causa, es un razonamiento. Cuando yo doy razones de algo, doy en algún sentido las causas de algo, ¿cierto? Ya. Voy a deshacer de nuevo. Medio lento con esto de las líneas, pero no importa. Ya, ahí sí. Ya, muchachos. Entonces, ojo, existen muchos tipos de textos expositivos. Hoy analizaremos 3 tipos representativos y con eso voy a terminar hoy día con esta materia así a nivel general. ¿Ya? Que creo que no es tan difícil, pero que es importante que uno la descubra y que la redescubra, porque hay veces que haberla visto como en octavo, en algunos casos séptimo, primero medio, ya se nos olvidó. ¿Ya? Entonces, primero tenemos el texto instructivo, ¿ya? Que seguramente lo tienen que haber pasado por ahí por séptimo básico, sexto tal vez, la noticia que se empieza a pasar ahora como de quinto básico en adelante, y por último, el informe. ¿Ya? Esos son como algunos de los tipos de texto expositivo más frecuentes. Pueden haber otros, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el reportaje podría ser un tipo de texto expositivo. De hecho, hay reportajes informativos, hay reportajes interpretativos, ¿ya? Y ahí, según el tipo de escritura y cómo esté orientado, uno lo clasifica para que ustedes puedan determinar. ¿Qué pasa con el instructivo? Es aquel texto que pretende indicar un determinado proceder, es decir, indica las instrucciones para llevar a cabo cierta acción a través de materiales o procesos. Por lo tanto, en el texto instructivo, pregunta, así que se me ocurre, ¿qué modelo de organización predominaría en un texto instructivo? Receta de cocina. Ya, pero ¿qué tipo de modelo de los que hemos visto predominaría ahí en una receta de cocina? Descriptivo. ¿Cómo? secuencia temporal. La secuencia temporal. Porque, por ejemplo, una receta de cocina, ¿qué te dice? Le dice, tome, no sé, 5 huevos y colóquelo en un bol. Después bata eso hasta, no sé, tener tal cosa. Después agréguele la harina, mézclelo y después de que tenga una masa más o menos homogénea, colóquelo al horno. Téngalo ahí a temperatura tanto, unos 15, 20 minutos. No sé si ustedes se han dado cuenta o lo que pasa, por ejemplo, con los manuales para armar muebles.
¿No les ha pasado alguna vez que han comprado esos típicos muebles que vienen todo en pieza y que las piezas traen unos papelitos con letras y viene un manual y que dice coloque la letra A con la letra Z en tal posición y viene el dibujito? Pero uno dice, pucha, mira, aquí tengo la letra Z y la letra A, pero tengo la I, ay, me da lata porque la Z me quedó muy allá y la I igual a la A, sí son iguales y los coloca nomás. Usted dice, sí, total, es lo mismo. Resulta que después cuando ya va como por la mitad se da cuenta que la cuestión no calza y tiene que volver a empezar. ¿Le ha pasado alguna vez? Porque a mí sí me ha pasado por porfiado. Entonces, uno ahí aprende que en el fondo te están dando las instrucciones en una secuencia temporal. Paso 1, paso 2, paso 3. Siga esto, así no se va a perder. ¿Ya? Como cuando a mí me tocó instalar la impresora aquí en mi casa. Yo soy bien lerdo para este tipo de cosas. La instalé, la dejé impecable, la fui a colocar para imprimir y no me funcionaba. No me funcionaba. No me funcionaba. La revisé por todos lados, no me funcionaba. Le pregunté a un montón de personas, no me funcionaba. Y al final mi señora, que es más, cierto, observadora, de repente revisando las cosas se dio cuenta que a mí se me había olvidado sacarle un papelito a una de las tintas y por eso estaba tapada y no agarraba. Y dentro del manual decía que tenía que revisar la cuestión de los papelitos y sacárselo antes de colgarla. Pero adivinen qué pasó, yo no le hice caso. Entonces, la secuencia temporal tiene que ver con esto, con este tipo de texto, el instructivo, que en el fondo requiere el seguir ciertos pasos. ¿Ya? Ahí yo les doy harto ejemplo de la vida diaria porque en el fondo son los que a uno le permiten más o menos entender. Y bueno, aquí está el ejemplo clarito, ¿cierto? Pieza, ¿cierto? Instructivo de instalación de persianas romanas. Clarito, ahí están los pasos y están los dibujitos igual como yo se Profe, los decía. Dígame. ahora me entra una duda con respecto al instructivo. ¿No sería una combinación entre secuencia temporal y causa y efecto? Porque Sí, en el fondo nos está mostrando una secuencia, pero también nos muestra los resultados con imágenes referenciales. sí, sí. De hecho, usted tiene toda la razón. Y yo partí diciendo hoy día que los textos se pueden ir mezclando, ¿ya? El tema está en que dependiendo de lo que a ti te vayan a preguntar, te van a hacer énfasis en una cosa o en otra. No sé si me explico. Por ejemplo, si te colocaran un instructivo, me acuerdo haber visto hace años atrás, en una de las pruebas, que venía una serie de recomendaciones para aquellos que cuando trabajaban frente al computador les dolía el cuerpo, entonces decía recomendaciones para que usted no le pase esto. Entonces decía, punto 1, colóquese sentado en un lugar con buena iluminación. Punto 2, haga esto otro. Punto 3, haga esto otro. Y si usted hace todo esto, a usted le va a pasar que no se va a sentir mal, no le va a pasar esto otro y va a tener mejores resultados en su trabajo, incluso va a ser mucho más efectivo. Y claro, eh, había una mezcla ahí de este texto instructivo, pero al mismo tiempo de causa-efecto, porque todas esas instrucciones, que eran los pasos que yo tenía que acometer, como usted dice muy bien, me llevaban a un resultado que era a lo mejor estar en mejores condiciones al final de mi trabajo. Por lo tanto, ahí yo tengo que necesariamente centrarme en la pregunta que me hagan. El enunciado me va a dar la clave para poder yo comprender por dónde tiene que ir mi respuesta. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy día en la pregunta PSU inicial que coloqué en la diapositiva, el enunciado era súper importante para poder determinar cuál podría ser una respuesta correcta o no. Ya lo vamos a ver en un rato más y usted me va a entender. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí en stand-by. Sigamos. Después está la noticia. Bueno, y la noticia es el texto que constituye parte del género periodístico informativo. Ustedes saben que el género periodístico tiene, o sea, el texto periodístico tiene tres géneros, ¿ya? Informativo, interpretativo o mixto y el de opinión. Bueno, la noticia es la reina del género informativo y se caracteriza por ser un relato objetivo respecto de algún acontecimiento contingente de interés público. ¿Ok? Entendida así, la noticia es entregada de manera tal que el receptor de esta pueda leer un texto objetivo sin ningún tipo de valoración personal respecto de lo que se relata. Entonces, en una noticia, ¿qué modelos de organización pudieran estar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Pudiera estar, por ejemplo, el problema-solución? Sí, Sí.
Por ejemplo, podrían hablarme de... podrían hablarme de la crisis económica que tenemos hoy en día a propósito de que vi hace un rato, como a las 2 de la tarde, en la televisión de que el presidente firmó un decreto para que se haga el pago de un quinto y un sexto bono de FM no sé cuánto, que es como un bono que le dan a la gente que tiene menos recursos. Ya. Entonces ahí alguien podría redactar una noticia explicando de dónde viene eso y los efectos que produce, ¿cierto? Problema, la crisis económica. Solución, el presidente firmó un decreto dándose cuenta que los bonos que ya entregó fueron buenos y por lo tanto se necesita más porque la crisis no ha pasado. Ya. ¿Podría haber una secuencia temporal? Sí, para serles sincero, creo que puede haber cualquier tipo de modelo de organización, dependiendo de qué Exacto. tipo de noticia puede y qué tipo de información quiere dar. Exactamente, entonces por eso que yo tengo que tener ojo, porque la noticia es un texto que puede tener cualquiera de los modelos de organización y ojo, dentro de la noticia pueden estar cualquiera de las formas básicas que trabajamos la semana pasada. Acuérdense, eran 4 formas básicas y hoy día 5 modelos de organización. ¿Ya? Sigo, Profe, ¿el dígame. reportaje está dentro de la noticia o es otra parte? Ya, mire, lo que pasa es que generalmente un reportaje es un relato que nace a partir de una noticia. ¿Ya? Entonces, no es que esté dentro, generalmente los reportajes se producen o son consecuencias de algún hecho noticioso. Le voy a dar un ejemplo súper claro. Hace años atrás, yo me acuerdo que en Canal 13, precisamente me acuerdo porque siempre doy este ejemplo, apareció un reportaje un día en la noche en este programa que daba, ¿cómo se llama? El tío Emilio, no me acuerdo cómo se llama el nombre del programa, pero era el tío Emilio. Ustedes deben acordarse mejor que yo. En su propia trampa. En su propia Ya, trampa. gracias. Ya, muchas gracias. Y él mostró cómo los que trabajaban en call center, por ejemplo, de empresas telefónicas o lo que sea, llamaban a la gente y le hablaban y le hablaban y le hablaban y les trataban de sacar un sí, no sé si se acuerdan ustedes, porque después con ese sí manipulaban la grabación y le metían a ustedes ciertos planes de celular, de lo que fuera, y después usted, pucha, usted decía, oye, pero si yo nunca contraté esta cuestión, pero resulta que ahora me aparece, me están cobrando un plan, no sé, por 15 lucas. Y usted decía, pucha, la lecera, y al final la gente, por no ir a darse la lata de ir allá a la central, de ir a firmar un documento, porque al final cuando a ti te contratan todo por teléfono, pero cuando tú quieres salir de un contrato, tienes que ir y firmar un papel y llevarlo allá, porque si no, no te lo reciben por teléfono. Así de paradójico, ¿cierto? Entonces, la gente al final se demoraba a veces 2, 3, 4, 5 meses antes de solucionar su situación. Y esos 4 o 5 meses pagaban el plan porque se lo estaban cobrando igual. Si yo me acuerdo de eso, que salió un reportaje, ese reportaje, el tío Emilio contaba después en una entrevista que había surgido a partir de una noticia pequeñita que él había leído como 4 meses antes en un diario donde se hablaba del aumento de las estafas telefónicas por el tema de los call centers en los planes de teléfono, y que había aparecido en un diario así como una nota muy pequeñita, como una noticia, porque una señora había salido a hacer una especie de cacerolazo a la calle junto con sus vecinos y había salido a reclamar. Entonces, para que les quede claro, generalmente el reportaje, por lo que me preguntan, nace de algún hecho noticioso y después eso se amplía. ¿Cuál es la gracia del que va a escribir ese reportaje? Es que va a visualizar que ahí en esa noticia puede haber una historia más grande que sea digna de investigar y que se pueda contar, ¿ya? Como un relato, como una narración. Espero que por ahí les vaya quedando claro, ¿ya? Entonces, como muy bien. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, como le iba diciendo, la noticia tiene esa característica, que pueden aparecer cualquiera de los modelos de organización, pero también pueden aparecer cualquiera de las formas básicas. Por ejemplo, en esta noticia que dice la Vía Láctea podría tener más vida inteligente, podría aquí aparecer, por ejemplo, la definición de la Vía Láctea, podría ser la descripción de los elementos que componen a la Vía Láctea, ¿cierto? Podría haber algún comentario por parte del autor respecto al tema, podría haber una caracterización que me digan características, ¿cierto? Y que están dentro de una descripción. ¿Van captando, no? O podría Que se haber una considera narración, por vivo. ejemplo, también, ejemplo. Entonces,
lo importante es que ustedes entiendan que estos textos dan para que yo ocupe en el fondo cualquiera de los modelos de organización o las formas básicas según el objetivo que yo tenga, que me parezca mejor para transmitir la información. En el fondo son herramientas que yo tengo a disposición para transmitir y exponer, ¿ya? Tanto de manera escrita o de manera oral. ¿Ya? Nosotros como lectores tenemos que descubrir, y a nosotros nos están pidiendo, nos van a pedir en la PTU, si es que aparece un texto, que descubramos qué forma ocuparon y cómo lo hicieron. ¿Ya? Esa es nuestra pega. A partir de ese análisis vamos a poder entender mejor los relatos. ¿Ya? Por último está el informe, que es este tipo de texto que se caracteriza por describir y presentar, ¿cierto? De alguna manera, circunstancias o sucesos que han sido informados, ¿ya? Como regla general, como dice acá, el informe debe ser claro, preciso, de manera tal que cualquier persona lo lea o pueda comprender a cabalidad del asunto, suceso o circunstancia descrita. En el fondo, el informe es un recoger datos, ¿ya? Y que se ordenan y que se dejan ahí como testimonio para que otros lo puedan revisar, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ustedes le pidieron un informe en el colegio? Por ejemplo, en ciencia, o en historia, o en mismo lenguaje. ¿Ya? Ahora, aquí tiene un ejemplo, informe de venta en la empresa. No sé si hay alguno de acá, de ustedes que esté estudiando en un colegio técnico profesional o que haya salido de un colegio técnico profesional, y es típico que les piden informe en el área de las ventas, las secretarias, ya en el ámbito de la administración y de distinta índole. En el fondo es recabar información para que otro después la pueda ver y pueda tener acceso a esos datos. Ya, gracias. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Una encuesta también podría calificar como un informe? Así como La ya yo encuesta en propongo. sí... No, sí. La encuesta en sí mismo tal vez no. No sé si me explico. Pero sí lo que yo pueda decir de esa encuesta podría ser un informe. O sea, una encuesta podría ser parte de un informe. Porque si usted presenta, por ejemplo, una encuesta, pregunta-respuesta nomás, está entregando la información de una encuesta. Ahora, si usted esa información la interpreta, la ordena y saca ciertas conclusiones, usted está hablando de un informe. ¿A qué voy con eso? Porque, por ejemplo, yo a mis alumnos del colegio donde trabajo, en tercero medio, que ahora me toca hacer el electivo nuevo, este que salió de literatura y escritura especializada, le estoy haciendo hacer un informe académico. Y lo estoy haciendo hacer una investigación científica. Y van a tener que hacer encuestas. Pero las encuestas es parte de la metodología. Es una parte del informe que me van a tener que entregar. Profe, Entonces, dígame. a mí me toca, yo soy tercera media y a mí me toca este año ese lectivo y nuestro ¿Ya? profe va a mezclar la lectura de mensual. ¿Ya? Nos está haciendo leer el ensayo de El consumo me consume. Ya. Y a partir de Ok. uno de esos capítulos, nosotros tenemos que hacer un ensayo. Uh-huh. Ya, lo que pasa es que un ensayo es un texto distinto. ¿Por qué? Porque el ensayo es un híbrido. Bueno, ahí voy adelantando cosas que seguramente voy a trabajar más adelante también. El ensayo es una mezcla entre datos que yo puedo recoger, pero también la opinión que yo pueda tener acerca de los datos que yo recojo, ¿ya? Y en ese sentido es exposición de datos, pura información, pero también es opinión y argumentación. ¿Cuál es la diferencia? Un ensayo, por ejemplo, no requiere una estructura de argumentación como un texto argumentativo. En un ensayo a lo mejor yo no necesito citar tanto fuentes, porque lo que yo trato de demostrar a nivel de reflexión es la idea que yo quiero justificar en mi texto, pero es una reflexión. No sé si me explico, ¿ya? Si yo tuviera que hacer un texto argumentativo, claro, ahí yo intento convencer al otro. Por lo tanto, ya yo no estoy reflexionando. Busco que el otro se persuada, que crea que la idea mía es la mejor. Entonces ya voy a un nivel un poquitito más alto. No sé si me explico. Entonces lo que seguramente su profesor le va a hacer, como dice usted, es leer ese texto, algún capítulo, y que después usted plantee alguna reflexión sobre eso. Y sobre esas ideas que usted saque,
a lo mejor puede citar a algún autor que tenga una idea parecida a la suya, o si quiere no hacerlo, y simplemente justificar con el texto. Cualquiera de las dos fórmulas va a estar bien. Ya, eso es. Pero netamente la información es como la base para poder escribir un ensayo. Y la información es la base muchas veces para escribir un texto argumentativo. ¿Ya? Es como lo que yo necesito como inicialmente. ¿Ya? No sé si por ahí le va quedando más claro. ¿Ya? Y bueno, cada profesor el electivo lamentablemente, es una cuestión que yo les tengo que decir, seguramente aquí puede que haya alumnos de tercero medio. Este año, los electivos, por lo menos en el caso del lenguaje, el Ministerio colocó los planes y programas recién la última semana de febrero. Le contesto al tiro, Francisca. Y lo que entregaron fueron directrices muy generales, por lo tanto, lamentablemente la mayoría de los profesores que hemos tenido que armar este ramo, lo hemos tenido que armar de alguna manera muy autodidáctica. Si bien hay ciertos lineamientos generales, yo creo que dependiendo del colegio y de repente dependiendo del profesor hay algunos énfasis que uno hace más que otros. Es la primera generación de estudiantes que está sometido a este nuevo plan que seguramente va a ir siendo ajustado. Y como siempre pasa, a veces el ministerio hace las cosas sobre la marcha y empieza a armar, impone, hagámoslo y en el camino lo van arreglando. Y lamentablemente los primeros siempre son los que se ven perjudicados en algún sentido. Eso yo lo digo con toda la responsabilidad del mundo porque es algo que está ahí, no es algo que yo esté inventando. De hecho, yo planifiqué el electivo la primera semana de enero y los planes y programas llegaron la última semana de febrero. Para que usted se imagine. Ya, le respondo a la Francisca que me pregunta ahí, por interno, si un discurso es un texto expositivo. Dependiendo del carácter del discurso. A ver, por ejemplo, si yo solamente quiero transmitir información, por ejemplo, entregar una información a la población, como lo hace todos los días el MinSal, con esas cadenas que ahora ya ni siquiera los canales la colocan, ¿sí o no? Que las transmiten por el canal del gobierno o por Facebook, donde dan los datos del COVID y transmiten la información. Eso es un discurso. Un discurso, todo texto es un discurso. Si yo me voy a la definición más amplia, Francisca. La diferencia es el carácter. Por ejemplo, lo del MinSal de todos los días es un discurso positivo, netamente entrega de datos. Y después que terminan, generalmente los periodistas le preguntan alguna cosa y argumentan o agregan alguna cosa, pero ya ahí entramos en una consulta más específica. El discurso en específico no tiene mucho de argumentativo, entrega de datos. Pero, por ejemplo, el discurso del presidente cuando firma una ley y expone lo que va a decir la ley y da las razones por las cuales él cree que esa ley es positiva para la población, ahí estamos hablando de un discurso argumentativo. ¿Ya? Sin ningún problema, Ashley. No hay problema. Ya, voy terminando, porque claro, son las 7:20 y seguramente ya es tarde. Algunos que tienen compromisos pactados desde antes. A ver, entonces para cerrar, ¿ya? Igualmente, Ashley, que esté muy bien. El texto expositivo puede organizarse según distintos modelos de organización global que fueron los que vimos hoy día. ¿Cuáles eran? Vamos diciendo: problema-solución, causa-efecto, enumeración descriptiva. ¿Cuáles son los otros dos? Comparación o contraste. Y el último, Causa. secuencia Es que no recuerdo cuál temporal. era temporal. Ah, Secuencia temporal. Entonces, si usted tuviera que hacer una especie de esquema o de resumen, acuérdese siempre, son 4 formas básicas. 4. Definición, descripción, comentario. ¿Y cuál era el otro? ¿concepto o no? No. Narrativo. ¿Cuál? Narrativo. Narración. Muy bien. Narración. Ah, Ahí están algo las 4 así. formas básicas. Narración. Muy bien. Y cuando vamos a las modelos de organización, son 5. Entonces son 4 formas, 5 modelos de organización.
4 o 5. Nunca se le olvide eso. ¿Ya? ¿Existen diversos tipos de textos positivos? Muchos. ¿Ya? Pero todos poseen la misma característica en común, que intentan transmitir información por sobre todo. Ese es el objetivo, ese es el propósito, el para qué. ¿Ya? Entonces, volvamos a la pregunta inicial, a ver si le apuntaron los que contestaron o no, ¿ya? Antes de pasar la lista y cerrar hoy día. Dice, exposición de elementos y atributos de un objeto, persona, situación o concepto. ¿A cuál de los modelos de organización discursiva corresponde la definición anterior? Ya. Pregunta, ¿por qué me están preguntando? Valga la redundancia. Los modelos de organización. Exactamente. Se me fue la diapositiva. Por lo tanto, la respuesta correcta en ese sentido, ustedes tienen razón. Es descriptivo. Pero aquí hay un error. Por eso que yo dejé la pregunta ahí. ¿Por qué hay un error? ¿Existe algún modelo de organización que se llame descriptivo? No. Contéstenme. No, no existe. Y esta es una pregunta que fue liberada y preguntada por el DEMRE en la prueba del año 2011. Para que vean ustedes que se caen los aviones, no se van a caer los del DEMRE, no se van a caer los profesores ni los alumnos. ¿Ya? Porque si yo voy a mirar acá, fíjense, como modelo de organización discursiva, clarito. Ese es el quiz del asunto. Si yo tuviera que determinar, ya, ¿podría ser un modelo de organización comparación-contraste? Sí. ¿Ya? Problema-solución, también. Secuencia temporal, dijimos secuencia temporal, sí, también. Causa-efecto, también. El único que no corresponde en términos de nombres descriptivos, pero de acuerdo a lo que dice, el único que calza de acuerdo al contenido es este. ¿Se entiende, no? Porque Sí. cuando yo digo, ¿se entiende, no? ¿Por qué? Porque en el fondo aquí se equivocaron. Tenían que haber preguntado por una forma básica, porque ahí podría haber sido descripción, ¿o no? Acuérdense, definición, descripción. ¿Va quedando claro? Por eso que quería llegar al final. Los 3 que contestaron lo hicieron bien, asociaron bien. Lo que sí me interesaba aclarar era que al revisar la pregunta, que insisto, está sacada del DENRE, aquí está, pregunta 1 del DENRE del proceso 2011, si quieren lo buscan, ¿ya? Está mal hecha, porque en términos técnicos están mal determinados los elementos que se preguntan. Por eso que yo tengo que tener cuidado, ¿ya? Ojo con eso. Ya, chiquillos, voy a deshacer ahí mi rayado poco ortodoxos, pero que espero que le hayan servido. Cierro ahí y ya ahí voy cerrando ya la clase de hoy día. ¿Alguna duda, chiquillos? Dejo de compartir. ¿Alguna duda Una que le pequeña haya duda. quedado? Díganme. ¿Va a subir hoy día los ejercicios o después? Sí, lo subo inmediatamente hoy día. No se preocupe. Voy a terminar ahora la clase en un ratito más, me meto al computador y voy a volver a subir la guía. Pero me parece muy raro, insisto, porque yo lo subí la semana pasada. Puede que alguien sin querer lo haya borrado. Así que, o puede que esté metido en la carpeta de lenguaje, no sé. Porque el otro día me fijé que después dividieron las cosas por carpeta. Pero no sé, voy a revisar y si no lo subo de nuevo, no hay problema. Ya, ¿alguna otra pregunta, alguna duda que le haya quedado? ¿No? No, Vale. Ya, ok. Ya, chiquillos, vamos a pasar la asistencia. Hoy día estamos a 28, ¿cierto? Sí, 28. 28 del 09. Ya, muchachos, veamos quiénes están. Voy a ver, me quiere tomar esto. Ya, ahí sí.
¿Está Denise Albornoz? ¿Está Denise Albornoz, no? A ver. No. Ah, gracias, Tiara. Puede ser de que le haya subido y quedó en privado. Lo voy a revisar, pero en realidad, como yo soy un poco lerdo a veces con la tecnología, me puedo haber equivocado en eso. Gracias por avisarme. Ya, parece que no está Denise Albornoz. Voy a... Ángel Beltrán, ¿está? No está, profe. No está tampoco. Samuel Armijo. Tampoco parece. Bueno, la Ashley me avisó hace poquitito que tenía que irse. Tiara Avalos, la vi. Está presente. Benjamín Valvenera. No se preocupe, profe, acá estoy. Ya, gracias. Antonella Beltrán. Presente. Muchas gracias. Natalia Berríos. Presente. Muchas gracias. Trinidad Bozán. No, parece que no está. Montserrat Brito. No, no lo veo. Sara Cid. No, parece que no. ¿La había visto la Sara? Sí está, profe. Ay, Le dijo el chat. sí, ahí puso presente. Sí, la acabo de ver. Gracias. Juan Contreras. Presente. Muchas gracias. Profe, Denico me tengo que ir. Barrubias. Chao. Vaya nomás, no hay problema. Denico Barrubias. Gracias, Deni. Ahí la vi. Anaís Dinamarca. Presente. Gracias. Milagros Flores. Florencia García. Presente, profe. Gracias. Betsabe González. No la veo. Margarita González. Kiara Jara. No, tampoco está. Sofía León. Presente. Ya, muchas gracias.